Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra reunión familiar esta mañana preciosa. Quiero que por favor vaya al libro del Génesis en el capítulo 7. Voy a leer dos versículos, el verso 1 y el verso 7. Dice así: Dijo luego el Señor a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso número 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para que Él nos prepare para recibir su palabra. Le animo a que esté sentado, que tenga su bolígrafo, su cuaderno, su Biblia y que juntos podamos aprender esta mañana lo que el Señor nos quiere enseñar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu casa a través del internet. Gracias por tu presencia. Oramos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos guíes con tu presencia maravillosa. Ordenes nuestros pasos con tu amor y nos bendigas con tu precioso espíritu. Que podamos entender esta palabra y aplicarla en nuestras vidas. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en junio he estado hablando acerca del tema de la consagración. La palabra consagrar significa dedicarse, ofrecerse a Dios para los usos santos. Y hemos hablado de la consagración de nuestras vidas, las consecuencias, etcétera, las características. Hoy quiero hablar del tema una familia consagrada. ¿Cómo nosotros podemos tener una familia consagrada? Y estos versículos que acabo de leer en el libro de Génesis 7 me dan como la entrada para lo que podría ser un primer punto, que es una familia consagrada, es una familia que está en el arca de Dios. En este caso, el arca que construyó Noé se refiere a un lugar de salvación. Se refiere no solamente a la iglesia, sino a ese lugar espiritual en donde todos participan de la salvación. En el verso 1 dice, entra, Dios le dice a Noé, entra tú y prácticamente le dice, y lleva a tu familia, a tu casa, a eso se refiere. Cuando nosotros queremos tener familias consagradas, nosotros debemos estar continuamente trabajando en el propósito de que nuestras familias estén viniendo al Señor. A veces yo veo que por la falta de respuesta, pues parece que nos cansamos. Parece que ya, bueno, yo ya le dije, ya lo invité, ya lo motivé y ya dejamos de hacerlo. Pero creo que esta tarea que Dios nos ha encomendado de traer a nuestra familia a los pies de Cristo no tiene fecha de caducidad, sino que siempre debemos estar trabajando en ello y permitiendo que sus corazones se vuelvan a Dios, se llenen completamente a Él. Nuestra invitación debe ser a que conozcan al Señor, a que le amen y por supuesto a que le sirvan. Algunas personas se dedican solamente a orar. Por supuesto que eso está muy bien y se debe hacer en todo el proceso, pero una familia consagrada es la que está siendo invitada. Dios le dice a Noé, Noé, tú tienes que traer a tu familia. Dios les hubiera podido hablar directamente a a la esposa de Noé, a los tres hijos de él y a sus nueras, pero no lo hizo así, o a sus yernos, no lo hizo así, sino que Dios le habló directamente a Noé y le dijo, tú los vas a traer, tú eres el que los vas a invitar. Hay que hablarles acerca de Dios. No cese de motivarlos, no cese de invitarlos, no se detenga en su tarea de amonestarlos. A veces uno es el que se cansa de decirles, mira, Dios, la palabra, la iglesia, una vida que le agrade al Señor. Pero creo que este es el tiempo en que Dios está hablando a nuestras vidas, diciéndonos, permanece en esa tarea. Una familia consagrada es aquella en que todos están siendo invitados permanentemente al arca de salvación. En el verso 7 dice que entró Noé, entró con sus hijos, con su mujer y sus nueras. ¿Qué significa esto? Que esta familia fue receptiva,
fue obediente, escuchó e hizo. No fue solamente oidora, sino que se convirtieron en hacedores. Entonces, aquí la importancia de que nosotros estemos invitando, pero nuestra oración debe estar dirigida hacia que el corazón de nuestra familia sea receptiva y responda afirmativamente a la invitación de Dios. En este sentido, hay un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16. Si usted lo ha leído, recordará que es Pablo, está predicando en la ciudad de Filipos en compañía de uno de sus discípulos llamado Silas. Ellos están allí y bueno, hay un alboroto y ellos terminan en la cárcel. El sumo sacerdote y los alguaciles han determinado que ellos sean encarcelados en el calabozo de más adentro y han sido atados al cepo de pies y manos. En el capítulo 16 dice, como a medianoche, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios y los presos los oían. Y vino un temblor de tierra que hizo que todas las puertas se abrieran y las cadenas se rompieran. Entonces el carcelero, como él sabía que si se volaban los presos él pagaba con su vida, iba a sacar su espada a quitarse la vida. Pablo le dice, no tengas temor, todos estamos aquí, no te hagas daño. El verso 30 de Hechos 16 dice, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, qué bueno que el carcelero que nos puede representar a nosotros estemos interesados en la vida espiritual, en la vida de relación con Dios, en los bienes espirituales y en la salvación. Este hombre lo estaba, o por lo menos esta circunstancia inesperada y terrible abre sus ojos e inmediatamente lo que él le piensa es, Dios mío, no tengo la salvación y debo buscarla. Pero con ese mismo afán debe ser buscada para nuestra familia. Sigue diciendo, verso 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora usted sabe, por lo que ha leído las Escrituras, que la salvación no es colectiva, no es por familia, sino es una determinación individual, de acuerdo a la relación que cada uno de nosotros tenemos con Cristo. Pero lo cierto es que cuando un miembro de la familia llega a los pies de Jesús, toda esa familia de alguna forma se ha acercado a la salvación. Pero cuando ese miembro se interesa por invitar a los miembros de su familia continuamente, permanentemente, entonces está haciendo que ellos puedan venir al arca de salvación también. Dice el verso 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense en esto. ¿Qué significa? Que en este momento ya el carcelero ha cogido a Pablo, a Silas y se los llevó a su casa. Yo no sé si quedaban a una cuadra, a 5 cuadras o tuvieron que tomar un transporte, pero lo cierto es que esto está sucediendo entre la 1 y las 2 de la mañana. Y eso tiene un significado. Cuando el carcelero llegó con Pablo y Silas a su casa, por supuesto que su familia dormía. Así es que él les lleva un llamado al arca de Dios, un llamado a convertirse, un llamado a la salvación en un tiempo que no es el más adecuado. Mire, cualquier tiempo es adecuado para invitar al Señor. Él tuvo a que las personas conozcan al Señor. Él tuvo que despertarlos a los hijos, no sé cuántos hijos tenía, la esposa, mi amor, vengan a la sala, hay algo importante que tengo un invitado y él quiere hablar con todos. Por supuesto que encontró resistencia, como la que encontraremos nosotros. Por supuesto que ellos querían estar en su sueño profundo. Asimismo, muchos de nuestros familiares querrán estar. Pero invítelos al arca, llámelos, amonéstelos de parte de Dios. Amonesta fuera de tiempo a ellos. Verso 33. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los de su casa. O sea, después de que habían sido levantados y todos están somnolientos ahí en la sala escuchando a Pablo, de pronto viene la presencia de Dios, toca sus corazones, ellos reciben a Jesús y deciden ir al bautismo. Espero, por supuesto, que hayan tenido calentador de agua o algo así, porque estamos hablando entre las 2 y 3 de la mañana que se están bautizando estas personas. Pero eso demuestra cómo, a pesar del momento inapropiado y de la situación incómoda,
ellos respondieron, traiga a su familia al arca, consagre a su familia en el arca, en la presencia de Dios. Y termina diciendo, el verso 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Creyeron al Señor y vino un gran gozo. Y ese gran gozo, por supuesto, tiene que ver en la relación con Dios, pero ese gran gozo va a inundar las relaciones que nosotros tenemos con toda nuestra familia. Lo segundo, para tener una familia consagrada, está en Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, serán benditas por medio de ti, a través de ti, todas las familias de la tierra. Es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham y que a través de Abraham nos hace a nosotros. Cuando una familia es una familia consagrada, cuando esa familia es de bendición para otros, cuando la bendición que hay en nuestras vidas, nosotros la estamos de alguna forma transmitiendo al entorno en donde Dios nos ha colocado. Cuando nosotros somos de bendición, nosotros somos familias consagradas que llevamos bendición a otros. Cuando nosotros oramos por la comunidad en donde nos encontramos, el barrio, los vecinos, los problemas cercanos que conocemos. Cuando nosotros servimos a esa comunidad, cuando nosotros presentamos, invitamos también a nuestros vecinos al arca y cuando nosotros presentamos un testimonio de santidad. Allí es que nosotros estamos siendo de bendición para ellos. Hay un ejemplo que encontré allí también en el libro de Génesis de un familiar de Abraham, que es Lot. Vea lo que dice Génesis 19, 17, hablando acerca de familias consagradas que son de bendición para las personas que están a su alrededor. Dice, Génesis 19, 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Este es el momento cuando dos ángeles han tomado a Lot y a su familia, los están sacando de su casa porque Dios ha determinado destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Verso 20. Pero Lot les dijo, eso inicia diciendo el verso 18 y salto al verso 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allí. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Verso 21. Y le respondió, o sea, los ángeles le responden a Lot. He aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. De eso estoy hablando. Lot está en la ciudad. Tal vez usted recuerda que en el capítulo 18, Abraham está en Sodoma o Gomorra. Abraham está intercediendo en el capítulo 18 por estas ciudades y le dice, Señor, 50 justos, 45, 40, llega hasta 10. No hay 10 justos, Dios ha determinado destruir la ciudad, pero Dios salva a Lot por causa de Abraham. Envía 2 ángeles a su casa, ellos van, lo sacan al día siguiente, y en el libro de Segunda de Pedro dice que Lot el justo Lot, estaba abrumado con la nefanda conducta de sus vecinos. Entonces, si bien es cierto, Lot era un hombre que agradaba a Dios, también es cierto que su condición de único hombre que agradaba a Dios con su familia posiblemente, no pudo salvar la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero él les dice a los ángeles, bueno, ya que me van a mandar lejos, mándenme a esa ciudad que se llama Zoar, que es una ciudad pequeña. Y los ángeles dicen, bueno, vaya allá. Y por causa de que usted va a ir allá, no la vamos a destruir. ¿Se da cuenta usted? Que cuando nosotros llegamos a un lugar, desatamos bendición. Una familia consagrada es una familia que trae bendición a su entorno, a sus vecinos, al resto de su familia. Que a usted lo invitan a un almuerzo y la gente se siente agradada de que usted haya llegado porque la gente dice, esta persona trae bendición. ¿Por qué trae bendición? Porque esta persona trae un ambiente diferente, porque esta persona trae unas palabras diferentes, porque esta persona trae consejos de parte de Dios, porque esta persona trae la presencia de Dios a nuestras casas. Tal vez no todos lo aprecien, yo sé de eso, pero algunos de ellos sí.
Y de todas maneras, aunque no lo aprecien, que ellos puedan sentir la bendición de Dios sobre sus vidas a causa de la presencia tuya y de tu familia. Lot fue de bendición para la ciudad de Zoar y logró que Dios la perdonara. La tercera cosa la encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, que es también un verso y una expresión muy conocida que todos hemos leído en la Biblia. Es Josué el que está hablando al final de su carrera como líder. Dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Allá usted en su casa quiero que lo declare conmigo. Yo y mi familia serviremos al Señor. Aunque otras personas sirvan a otros dioses o aunque otras personas se declaren ateos, yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora, encontré otras dos traducciones de esta parte final, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Declare eso conmigo. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a Dios. Otra traducción, en cuanto a mí y a lo que a mi casa corresponde, nosotros serviremos al Señor. Diga eso conmigo. En cuanto a mí y a lo que a mi familia corresponde, nosotros serviremos al Señor. Qué buena cosa es que nuestros descendientes, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro cónyuge, toda nuestra familia en primero, segundo, tercer grado, puedan servir y conocer al Señor. Una familia consagrada es aquella que conoce el liderazgo espiritual. Fíjese bien que Josué no dijo, bueno, al pueblo, porque él está dando un discurso ante la nación de Israel, terminando su carrera como líder. Él está diciendo al pueblo, bueno, ustedes verán a quién van a servir, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Él no se fue a su casa a hacer una encuesta, a preguntarle a su esposa y a sus hijos, bueno, ¿usted qué quiere, mi amor? No, papá, yo quiero dedicarme a tal cosa, el otro niño a otro. Bueno, ok, mi amor, lo que tú digas. No, sino que este siervo de Dios, Josué, él declaró con autoridad, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Él tomó la decisión y la determinación, lo que demuestra que Josué era líder espiritual en su casa. Por supuesto que esta palabra primeramente le corresponde a nosotros los hombres en los hogares, que somos la cabeza espiritual y que tenemos esa obligación de ir adelante y ejercer ese liderazgo espiritual. ¿Qué es ejercer el liderazgo espiritual? Ejercer el liderazgo espiritual es invitar a la familia a vivir en la presencia de Dios y darles ejemplo con su testimonio de lo que es vivir en la presencia de Dios. Es traer la presencia de Dios y ayudar a que toda la familia esté continuamente allí, vigilando que ellos estén orando, que no estén participando en pecados, que estén llevando una vida que le agrada a Dios. El liderazgo espiritual supervisa lo que está sucediendo en la casa, los horarios, quiénes son las personas, a dónde van. Esto sucedió y tal vez no está muy bien, pero ya cuando se repite la segunda, la tercera, el liderazgo espiritual inmediatamente se sienta, habla, dice, recuerda las normas, impone cosas. No me refiero a impone en el sentido déspota de un tirano, sino que impone la disciplina espiritual que debe existir en una casa. Muchas personas, muchas familias hoy no tienen liderazgo espiritual. Ahora, si no es el hombre, puede ser la mujer, o en últimas, la persona que sea el creyente más consagrado, ejerza un liderazgo espiritual. No esté esperando que las personas que están en su casa o a su alrededor buenamente se decidan seguir a Cristo, sino que nosotros ejercemos esa autoridad. No, Señor, esto no está bien, no es correcto. Nosotros traemos la voz de Dios. El líder espiritual trae la voz de Dios a su casa y determina el futuro de su familia. No deje esta responsabilidad en manos de otras personas. Determine que su familia va a servir al Señor. No es que cada uno haga lo que a él le parezca o lo que más le guste. Yo veo que hoy sucede eso en muchas familias. No hay que dejar que sean libres y que ellos, el libre desarrollo de la personalidad,
Sí, pero la Biblia dice que nosotros debemos encaminar al niño en los caminos de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que enseñarles, tenemos que desatar la palabra, tenemos que amonestarlos de parte de Dios. Ejerza su liderazgo, papá, si usted es el creyente en casa. Mamá, ejerza el liderazgo. El hermano que es el creyente, ejerzan el liderazgo espiritual. En el libro de Hechos 21, en los versos 8 y 9, encontré una familia que es un buen ejemplo de liderazgo espiritual. Vea lo que dice. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, de los 7 diáconos que habían escogido en el capítulo 6 de este libro de los Hechos, posamos en su casa. Verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A veces uno no se detiene a ver cada cosa que la Biblia va diciendo, pero Lucas, que es el escritor de este evangelio, nos habla acerca de una familia, en donde la cabeza de esa familia es Felipe. Felipe aparece varias veces en las escrituras. Felipe aparece allá bautizando a ese etíope que va de regreso a su casa leyendo al profeta Isaías. Felipe aparece en varias ocasiones como uno de los 7 servidores escogidos por la iglesia para servir a las mesas. Felipe aquí aparece como un evangelista que está ubicado en una ciudad, en Cesarea, está ubicado allí y está sirviendo a Dios. Entonces, él es la cabeza que está dando ejemplo. Pero, ¿cómo demuestra que ha sido influencia espiritual? Porque dice 2 cosas de sus hijas. Dice que tenía 4 hijas y que las 4 eran doncellas. Eso traduce que eran vírgenes. ¿Qué significa eso? Que la conducta moral de su casa estaba bajo la cobertura de lo que las escrituras dicen. Él estaba cuidando, supervisando, estaba mirando cada cosa que ocurría en su hogar para que su hogar fuese un hogar consagrado a Dios. Lo segundo que dice es que estas 4 jóvenes doncellas profetizaban. O sea, tenían un ministerio, sabían que tenían un llamado y lo estaban desarrollando, estaban sirviendo a Dios. Eso es lo que hace el liderazgo espiritual. No solamente da ejemplo y hace cumplir las normas de Dios, sino que lleva a otros a que también le puedan servir al Señor. Una familia consagrada es una familia que le sirve a Dios, es una familia con el liderazgo espiritual. La tercera cosa que encuentro aquí en el libro acerca de familias consagradas está acerca de cuidar y respetar la presencia de Dios. Una familia consagrada es una familia que tiene en cuenta que el Señor vive en su casa. ¿Por qué Él vive en tu casa? Porque tú y yo lo hemos invitado a nuestro hogar, a nuestro corazón y a nuestras casas. Él es un invitado silencioso que se sienta con nosotros en la mesa. Él es un invitado silencioso que está con nosotros a veces en nuestros cuartos o en alguna ubicación de la casa. Siempre está presente. Una familia consagrada tiene presente. Jesús está aquí con nosotros y debemos respetar su presencia. El libro de 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10, nos habla acerca del tema. Y el tema es la historia de un hombre llamado Obed-Edom. Dice así la Biblia. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Póngame atención a esto porque resulta que habían sucedido varios acontecimientos con respecto al arca y yo creo que Obed-Edom estaba enterado de ellos. El primero está narrado en 1 Samuel, en el capítulo 5, en donde nos habla que los filisteos, después de una guerra con el pueblo de Israel y la muerte de Saúl, los filisteos se robaron el arca del testimonio, el arca de Dios, y se la llevaron a su tierra. Se la llevaron al templo de su dios, de su falso dios llamado Dagón. Y la colocaron en ese templo y al día siguiente Dagón le habían cortado los brazos y los pies y estaba de rodillas delante del arca.
Eso fue una obra sobrenatural de Dios. Entonces yo creo que Obed sabía eso. Él había escuchado la historia de cómo el arca de Dios había humillado a este falso Dios. Después, allí mismo en Primera de Samuel dice que el arca empezó a recorrer algunas ciudades filisteas, Asdod, Gad, Ecrón, y en todas esas ciudades la gente se empezó a enfermar de tumores. Yo creo que Obed-Edom sabía y dijo, Dios mío, el arca de Dios ha traído juicio sobre esas ciudades. Después él se enteró, allí antes de que a él se le comisionara el cuidado del arca de Dios, él se enteró de que, bueno, el arca la regresaron los filisteos después de todos esos problemas que tuvieron, la regresaron al pueblo de Israel y llegó a una población llamada Bet-Semes. Y los de Bet-Semes abrieron el arca y miraron dentro de ella, y la Biblia dice que 50,000 hombres perecieron por ello. Yo creo que Obed se enteró de eso. Obed, ¿sí sabías que 50,000 hombres murieron por causa de haber mirado en el arca? Obed le entró temor reverencial. Yo creo que Obed se enteró de que Usa, cuando iban llevando el arca de Dios a la cabeza de David como rey, iban llevando el arca a la ciudad de Jerusalén. Usa vio que tropezaron los bueyes y él, Dios mío, que no se vaya a caer el arca. Y cuando la tocó, fulminantemente vino un rayo y lo mató. ¿Qué pasa? Obed-Edom tiene ahora una reverencia. Yo creo que todo el pueblo de Israel decía, uy, Dios mío, ahí viene el arca, escondámonos. Pero la Biblia dice que David llevó el arca a la casa de este hombre. Y él con todo el conocimiento, él dijo, lo que pasa es que el arca, la presencia de Dios, debe ser tratada con respeto, con reverencia, debe ser tratada con dignidad. Una familia consagrada es la que trata con respeto, reverencia y dignidad la presencia del Señor en nuestras casas. Usted es de los que ha ungido su casa con aceite, ha traído la presencia de Dios a su casa. Usted es el que ha declarado que el poder de la sangre de Jesús está sobre su hogar. Tal vez ha ungido la puerta de su casa, tal vez ha ungido sus habitaciones o los patios de su casa. Usted ha traído el arca de Dios a su casa. Y por causa de esa presencia, las familias consagradas tienen respeto, reverencia. Cuando se trata, no hay griterías, no hay desorden, no hay contiendas, no hay violencia, sino que hay una armonía, porque toda esa familia dice, en esta casa está la presencia de Dios. Y Obed-Edom es un ejemplo en ello, porque la Biblia dice que Dios bendijo su casa, lo bendijo a él y a toda su casa. ¿Qué significa eso? Que Obed aprendió a tratar la presencia de Dios cuando estuvo en su casa. Dios lo bendijo. Trate la presencia de Dios con respeto. En muchos hogares hay vulgaridades. En muchos hogares hay griterías. En muchos hogares hay desobediencias. En muchos hogares hay violencia, tiran las puertas, se dicen cosas. En muchos hogares colocan una música estridente que no le agrada al Señor. En muchos hogares lo que hay es guerra y no paz. No están tratando la presencia de Dios con reverencia y por eso sus familias no están consagradas y por eso la bendición que vino sobre Obed-Edom y su descendencia no puede venir a estos hogares. Tenga cuidado con las palabras que dice, con la forma como se tratan, cómo tienen las relaciones, qué es lo que está pasando en su casa. No consienta el pecado en su hogar. No lo propicie, no lo traiga, ni lo consientan otros miembros de su casa. Llame la atención si usted es el padre de familia, la mamá, al hijo, a la hija. A veces muchos padres tienen como cierto temor de hablar con sus hijos y los dejan hacer lo que ellos quieran. Pero quiero decirle, Dios está con nosotros. La presencia de Dios está en tu casa y una familia consagrada trata esa presencia de Dios con respeto, con reverencia y con dignidad. Le invito a que podamos orar en esta hora y le pidamos al Señor que Él sea ministrando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Hoy nos hablas acerca de familias consagradas. Hoy vemos el ejemplo, Señor, de Noé, quien trabajó para que su familia viniera al arca. Yo quiero que mi familia sea consagrada. Ayúdame, Señor, a persistir en invitarlos, en animarlos, en amonestar,
a toda mi familia, la familia cercana y la lejana, para que ellos puedan volverse a ti. Yo quiero tener una familia santificada, entregada, consagrada a ti. Te ruego, Señor, que la promesa que tú le hiciste a Abraham, de que en él serían benditas las familias de la tierra, serían bendecidas, también se cumpla en mí. Que yo pueda ser como Lot, que fue a esa pequeña ciudad y por causa de Lot y de su familia, esa ciudad no fue destruida. Señor, dame esa gracia, que a donde yo llegue pueda ser de bendición a otras personas, pueda ser bendición con la oración que yo hago, pueda ser de bendición con un testimonio santo y pueda ser de bendición con un servicio continuo a aquel lugar a donde tú me coloques. Señor, yo te ruego que yo pueda ejercer el liderazgo espiritual, que así como Josué, yo guíe a mi familia en el propósito de que ellos se conviertan, sigan, sirvan, amen a Jesucristo el Señor. Que yo no me complazca esperando que ellos tomen la decisión, sino que yo tome el lugar que Dios me ha dado e influencie sobre aquellas personas que Dios ha colocado en mi círculo de influencia, los influencie con la palabra, con el testimonio, los influencie para que ellos sean conmigo una familia sacerdotal, una familia santificada, consagrada. Señor, hoy te ruego que nos enseñes a nosotros como familia, tal vez usted está orando con su familia, que nos enseñes a nosotros como familia a tratar respetuosamente tu presencia que habita entre nosotros. Nosotros hemos ungido nuestra casa con aceite, hemos orado en nuestra casa, hemos desatado la plenitud de la sangre del Cordero, hemos orado para que tú y tus bendiciones vengan a nuestras vidas. Tú estás en nuestro hogar. Que nosotros tratemos la presencia de Dios con respeto, con reverencia y con dignidad. Que nosotros sepamos que Jesús está presente en todo lo que somos y hacemos y que debemos honrar su santo nombre para que así como tú trajiste bendición sobre Obed-Edom y su descendencia, la traigas a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, tu amor y tu bondad. Aún con los ojos cerrados, quiero invitarle a que a través de una oración usted pueda recibir a Jesús en su corazón y pueda empezar a dar el primer paso para ser una persona, y aunque usted sea soltero, pueda tener una familia consagrada y de bendición, ahora o más adelante. Ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana en que escucho tu palabra, yo reconozco que necesito tu perdón y que necesito un Salvador. Hoy abro mi mente y mi corazón para aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador de mi vida y de mi familia. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano y enséñame a caminar contigo todos los días. Quiero ser una persona consagrada y llevar a mi familia a la consagración para que seamos herederos de tus promesas y de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos programado una actividad para esta semana que inicia mañana, lunes, pero en los anuncios mi esposa le estará explicando de qué se trata. Familias consagradas. Así es que lo invito a que usted participe, porque a veces programamos cosas y bueno, algunos solamente asisten el domingo. No, hoy lo motivo en el nombre de Jesús. Le traigo la invitación del Padre bajo la presencia del Espíritu Santo a que usted asista a la programación especial que vamos a tener esta semana, la cual terminaremos el domingo. Pero mi esposa les va a dar todos los detalles. Así es que lo motivo. Quiero terminar orando por las personas que han estado enfermas en este tiempo y juntos como iglesia les podamos bendecir y desatar la sanidad que proviene de Dios. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos delante de ti
hermanos, hermanas, nuestros familiares que han estado enfermos en este tiempo, han sido tocados por este flagelo. Tu palabra dice, Señor, que a los que creemos en tu nombre nos seguirán estas señales. Sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Hoy nos unimos como iglesia y espiritualmente colocamos nuestras manos sobre aquellas personas que han sido afligidas con una enfermedad. Colocamos nuestras manos sobre sus cuerpos. Colocamos nuestras manos sobre aquellas áreas de sus vidas en que han sido afectados. Colocamos nuestras manos para sanidad. Declaramos que Cristo mismo pagó por sus enfermedades y sus dolencias. El precio de la paz de cada uno de ellos fue pagada por Cristo. Por la llaga de Jesús son sanados. Por la llaga de Jesús son restaurados. Por la llaga de Jesús es quebrantada la enfermedad, el dolor y la molestia. Por la llaga de Jesús los declaramos sanos. Por la llaga de Jesús decretamos que la enfermedad se seca desde sus raíces y tiene que abandonar estos cuerpos. Y hoy desatamos como iglesia la sanidad de Dios sobre estas vidas. Declaramos que son sanos, declaramos que sus cuerpos son restaurados y que en esta misma hora vuelven a realizar las actividades que no podían hacer antes. Hoy declaro que son sanos y declaramos que la honra y la gloria es para Cristo. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Los espero muy juiciosos en las actividades de esta semana y nos vemos todos los días. Muchas bendiciones. Chao, chao.